Hola, mi nombre es Igor Rodríguez Iglesias, soy profesor del área de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid y a continuación voy a exponer la comunicación Gordofobia, Racismo y Género, Comunicación Intercultural y el caso de Berta Vázquez. La comunicación intercultural ha sido definida en la última década desde posiciones postcoloniales como la interacción entre miembros de diferentes culturas. Sin embargo, esta definición, lejos de ser descriptiva, reproduce y contribuye paradójicamente al orden colonial del que deriva la presencia de grupos humanos racializadamente diferenciados en interacción. Estas interacciones no se producen en términos de igualdad y esta disimilitud tiene un origen y sustento sistematizado de carácter imperialista y colonial. En el ámbito de los estudios de comunicación intercultural es preciso, pues, considerar estos contactos no tanto como intercambio de información, sino muy especialmente como relaciones de desigualdad, dominación y opresión, con objeto de entender las relaciones de fuerza subyacentes implicadas en esa asimetría comunicativa e interaccional. El racismo, pues, juega un papel fundamental en la comunicación intercultural sin que puedan disociarse como un elemento ajeno o no relacionado los marcadores de exclusión, inclusión de género, con relación a la categoría mujer o más concretamente mujeres, lengua, religión, origen geográfico, etc. En este sentido, estas opresiones pueden y deben ser consideradas como la llamada gordofobia. La gordofobia, según el Manifiesto Colectivo del Día Mundial contra la Gordofobia, es un sistema de opresión que pone a las personas gordas en una situación de desventaja, injusticia y exclusión y que se reproduce de forma sistemática y estructural. Dussel ha indicado a lo largo del último medio siglo que la modernidad ha generado, a través del colonialismo, una otredad existencial que se manifiesta en terminología de Santos, de Boaventura de Sousa Santos, en determinadas líneas abismales que reproducen las mismas lógicas, la normatividad heteropatriarcal occidentalocéntrica moderno-colonial. En este sentido, esta normatividad supone una regulación y control de los cuerpos, una corpopolítica del poder, en palabras de Grofogel, que define los modos de existencia en lo que Frantz Fanon llamó simbólicamente zonas del ser y zonas del no ser. La pregunta que Serge Netras hace en 1851 ante las feministas normativas blancas de Ohio, ¿acaso no soy una mujer? Esa es su pregunta. Tiene unas implicaciones ontológicas de primer orden. Es una crítica fundamental ante la invisibilización de los otros modos de ser mujer y específicamente ante el privilegio blanco. Este legado detrás, explicitado en acciones específicas como Rosa Parks, las Panteras Negras, el colectivo Combs y Rivers, Angela Davis o el ensayo Las herramientas del amo no destruirán la casa del amo, de Audre Lorde, desembocarán en la explicitud de los términos interseccionalidad, acuñado por Kimberlé Crenshaw, o matriz de opresión o de dominación, de Patricia Hill Collins. Estas herramientas categoriales ponen el foco en la imbricación de vectores de dominación como los expresados anteriormente, así como otros que aquí no se analizan, pero que funcionan entrelazados con estos, como la glotofobia, la islamofobia, etc. Los discursos gordofóbicos y racistas que recibió en la noche de entrega de los premios Goya en Sevilla en este febrero de 2023, la actriz Berta Vázquez, ponen de relieve esta imbricación y dicotomía de la ideología de desigualdad, dominación y opresión frente a las ideologías de la igualdad y la justicia social. Ideología se entiende aquí en los términos de Van Dijk, como representación sociocognitiva socialmente compartida que conduce las prácticas de los grupos sociales. La terminología que se usa en esta comunicación responde a análisis críticos de diferentes ámbitos de la sociología y su aplicabilidad y uso en otras ciencias afines como los estudios de género, la sociolingüística crítica o la comunicación intercultural. A continuación se expone una presentación breve y discusión crítica de conceptos fundamentales para nuestro análisis. En concreto, vamos a centrarnos en tres términos: gordofobia, gordafobia y racismo. Con el término gordofobia se hace referencia a la discriminación y exclusión de las personas obesas en el conjunto de órdenes sociales. Algunas autorías han definido el término desde el punto de vista o en el ámbito clínico como un miedo patológico a la obesidad, es el caso de Robinson y otras, como un
miedo a engordar y prejuicios relacionados con la obesidad y la creencia en la causalidad de la obesidad y la capacidad para controlar el peso. Esto lo vemos en Hart y otras. Otras autorías han hecho lo propio desde la sociología, pero resignificando la llamada gordura como un artefacto sociocultural. Es el caso de Lapton. Esta autora explica que lo fat es una sustancia corporal o forma del cuerpo a la que dan significado sistemas complejos y cambiantes de ideas prácticas, emociones, objetos materiales y relaciones interpersonales. Por lo tanto, está más cerca de ser un concepto ideológico que un hecho clínico. En esta perspectiva, lo clínico no es la causa, sino la consecuencia de la construcción social al patologizar los cuerpos. Esta crítica a la patologización se encuentra en una y otra perspectiva, como vemos en Prata y otras, en Nolan, en Hermiston, desde donde se apunta tantas perspectivas a cómo la vara de medir se ha situado desde el cuerpo blanco y delgado, siendo una construcción exclusivamente occidental, como indican Prata y otras y Hart y otras. El término gordofobia es una traducción literal, un calco del inglés fatphobia, un término popularizado en los últimos años en la sociología crítica y ciencias afines a partir del uso crítico en el activismo social antigordofóbico. Algunos hitos fundamentales en la historia de las luchas contra la discriminación a las personas gordas se encuentra en el contexto de las luchas contra las discriminaciones de las minorías en la década de 1960 en Estados Unidos. En 1967, una concentración masiva de personas gordas en el Central Park de Nueva York reclamó derechos contra la discriminación y la visibilización de las exclusiones laborales, médicas y en otros contextos sociales. Esta manifestación fue seguida de la creación de diversas asociaciones que han fomentado tanto el activismo como la investigación académica desde entonces hasta hoy, como vemos con Guerrero Salazar, con Susana Guerrero Salazar. Junto al término gordofobia conviven otros de menor popularidad en ambos contextos, el activismo y la academia, el rechazo al peso, weightfobia, lipofobia, fatmisia, formado a partir de fat y miso, como misoginia, ¿no? La aversión a la obesidad. Esto lo vemos respectivamente en autorías como Cripps, Toms, o Fischler o Gordon, entre otros términos que se usan, como digo, tanto en el activismo como en la academia, aunque el más extendido es el de gordofobia. Prata y otras asumen una distinción conceptual entre lipofimia y gordofobia. Lipofobia, quiero decir, lipofobia y gordofobia. Lipofobia lo toman como el rechazo sistemático, lo consideran como el rechazo sistemático a la obesidad y al miedo a engordar. Y fatfobia como la discriminación y estigmatización contra las personas obesas a nivel individual. Esta distinción conceptual no está generalizada y tanto en la academia como en el activismo social la etiqueta gordofobia se usa en ambos sentidos, para las representaciones ideológicas y prácticas intergrupales y para las interpersonales. En este sentido, la etiqueta tiene las mismas implicaciones que otras formadas del mismo modo y que dan cuenta de otras opresiones como homofobia, glotofobia o andalufobia, entre otras. Aquí se usa gordofobia en ambos sentidos. Es decir, para dar cuenta de la actualización de las relaciones de fuerza intergrupales a partir de las prácticas interaccionales interpersonales subyacentes y, por tanto, la estructura de dominación sistémica. Otra etiqueta es la de gordafobia. Los estudios sobre la gordofobia han estado desde los inicios relacionados con las teorías feministas, dado que la opresión a las mujeres se ha visto agravada con relación a la obesidad. Esta discriminación conjunta fue nombrada en términos de privilegio sexual y racial como interseccionalidad por Kimberlé Crenshaw. Este término no funda la conceptualización, pero ha servido de herramienta para la comprensión jurídica de las experiencias y exclusiones que sufren las mujeres negras. Esta idea mujer gorda, como hecho experiencial y opresivo, pone de relieve la distinción entre el tipo de experiencia y opresión del hombre etiquetado como obeso frente a al tipo de experiencia de la mujer etiquetada
como obesa, como una opresión agravada por estos dos hechos sistémicos imbricados entre sí, la gordofobia y el patriarcado. De este modo, la gordofobia ha sido resignificada como gordafobia, llamando la atención sobre la discriminación de las personas gordas, cuando además estas son mujeres, dado el sistema mundo patriarcal y todo su entramado de relaciones de poder y exclusiones. En palabras de Susana Guerrero Salazar, el hecho de que en las redes sociales la discriminación por gordura la sufra el sexo femenino en un alto porcentaje, ha ocasionado que las plataformas feministas hayan difundido también el neologismo gordafobia, a través del cual denuncian que el rechazo hacia las personas gordas es un hecho que afecta fundamentalmente a las mujeres. Esta imbricación ha recibido críticas por la invisibilización de otras relaciones de poder en la misma sociedad en la que fueron conceptualizadas estas ideas, en Estados Unidos. Los feminismos negros norteamericanos han llamado la atención sobre la supremacía blanca en los estudios sociales y de género, incluyendo los antigordofóbicos, como hace Bell Hooks y, como vamos a ver a continuación, otras autorías. Esta es la tercera etiqueta, racismo. El racismo no solo es una cuestión de color de piel. Grofogel, desarrollando a Fanon, ha llamado la atención sobre el racismo como principio organizador de las relaciones de poder sobre bajo la línea de lo humano, funcionando como marcadores diferentes en virtud del lugar donde se han conceptualizado prácticas de inferiorización diferenciales y diferenciadas. Por ejemplo, el color de piel en Estados Unidos, la religión en Irlanda del Norte, la lengua en Andalucía, etc. No obstante, Grofogel diferencia tres modos existenciales en virtud de estas exclusiones: el reconocimiento de la plena humanidad, que es el privilegio en Crenshaw, y las categorizaciones como subhumano y no humano en virtud de lo que Fanon llamó zona del ser y zona del no ser, es decir, diferentes posicionalidades en las relaciones de poder social con implicaciones diversas para la persona y su grupo humano. De este modo, zona no corresponde a una zona, a una geografía física, sino humana, en el sentido de lugar simbólico. Así en España, Estados Unidos, Venezuela, Marruecos, hay zonas del ser, las personas blancas ricas o sus equivalentes, y zonas del no ser, las personas racializadas, pobres, etc. Por su parte, Boaventura de Sousa Santos ha distinguido esta disimilitud en términos de línea abisal. A un lado de la línea, la regulación y la emancipación. Al otro lado de la línea, el abismo caracterizado por la violencia y la expropiación. Estos análisis sobre el racismo y la pobreza son coincidentes, y de hecho también se inspiran en ellos, con los estudios de los feminismos negros norteamericanos, llamando la atención sobre el privilegio y la falta de este. El citado término de interseccionalidad apunta a esto. No solo es una cuestión de género o una cuestión de racismo contra negros. La interseccionalidad subraya cómo la mujer negra sufre una opresión más que el hombre negro, el patriarcado. El colectivo Combach y Rivers había llamado la atención en 1977, en Crítica al feminismo blanco, sobre el hecho de que ningún otro movimiento ostensiblemente progresista ha considerado su opresión específica como una prioridad, ni ha trabajado seriamente por el fin de esa opresión. Esa opresión específica es precisamente esta en la que se imbrican múltiples opresiones. La poetisa negra norteamericana Audre Lorde llamó la atención sobre estos distintos yoes en la persona negra, a partir de su autodescripción como persona negra, lesbiana, madre, guerrera y poeta. Sabrina Strings ha explicado en los últimos años que el origen de la gordofobia está en el comercio europeo de personas africanas esclavizadas. Por tanto, la gordofobia tiene una clara raíz colonial y racista de la que no se puede deslindar. Berta Vázquez es el nombre artístico de Birtukan Bibebe, nacida en Ucrania, de madre ucraniana y padre etíope. Vive en España desde los 3 meses de edad hasta los 18 años en Elche, provincia de Alicante, y desde entonces en Madrid. Ha protagonizado diversas películas como Palmeras en la nieve, Las leyes de la termodinámica, ha protagonizado también series de televisión o de plataformas como Netflix, etc., como Vis a Vis, Paquita Salas, El accidente o Bienvenidas a Edén, y después también diversos videoclips de C. Tangana y Carlos Jem. En esas interpretaciones audiovisuales la actriz tenía un aspecto diferente. Su cuerpo nunca fue objeto de crítica por ajustarse a los cánones gordofóbicos heteronormativos.
Su primera aparición pública, tras su cambio de físico, alejado de tales cánones, fue la citada Gala de los Goya. Aquí la vemos en la gala, donde iba a entregar un premio, y estos son los comentarios opresores que difieren entre sí en el uso de estrategias discursivas diversas. Humor, ironía, sarcasmo, insulto, todos son comentarios explícitamente violentos. Espero que no se lo coma, madre de Dios, cuánta hipocresía en los comentarios, jajaja, no sé, como no adelgace, se acabó su carrera, lo sabe ella y lo sabéis todo. Se ha comido a la actriz de Vis a Vis y después firmará autógrafo en el KFC de la calle Montera. Hay que decir que este comentario guarda tras de sí además otra violencia más, porque en Madrid hay como 35 KFC, según la página web de KFC, en Madrid Capital. El de la calle Montera se señala aquí porque precisamente esta calle, que está situada entre la Gran Vía y la Puerta del Sol, es una calle con una alta concentración de prostitución callejera, como el resto de calles aledañas que están por la zona en torno a la Gran Vía de Madrid. Así que lo que está queriendo decir esta persona es otra cosa más de lo que pone ahí, no solamente una cuestión de que después vas a comer ahí, porque además se trata de un restaurante de comida rápida, que, bueno, pues en principio pues hace engordar, ¿no? Es lo que quiere indicar, pero está indicando una cosa, una cuestión más añadida. Bueno, otros comentarios. Eso si no se lo come antes. Premio a la longaniza, en referencia al premio, ¿no? Premio a la longaniza de oro. Uf, ¿qué le ha pasado a esta chica? Como un hecho negativo. Este es más implícito con respecto a los demás. Encontré al enano. Esto tiene un contexto dentro de unas contestaciones que se dan unos a otros, como si ella se hubiera comido a alguien, ¿no? a una persona. También aquí vemos otro tipo de opresión. En el Twitter, sobre la gorda, le responde otro, hay que ponerse a régimen, dice otro usuario, y además hay otro que añade pues imágenes, una imagen animada, un GIF con dos personajes de una película de los hermanos Marx riéndose a carcajadas. De la imagen se desprende que este usuario quiere denotar que se ríe del cuerpo de Berta Vázquez. Bueno, tras esto y otros comentarios en otros perfiles y redes sociales, cientos de usuarios salieron en defensa de la actriz, así como muchas actrices y otros profesionales de la televisión y el cine. Entre estas destaca la actriz Tziar Castro, que fue la primera en apuntar que el suceso guarda relación tanto con la gordofobia como con el racismo. A continuación vamos a ver, bueno, voy a reproducir unas palabras de Tziar Castro sobre esta cuestión recogidas por la agencia de noticias Europa Press. Pues se llama gordofobia, amigos, y racismo. Aunque los comentarios de Twitter no son explícitamente racistas y no hacen menciones igualmente explícitas a cuestiones raciales, el comentario de Tziar Castro entronca con los análisis de Sabrina String. Esta socióloga afroamericana explica cómo, tras varios siglos de dominación exclusiva a través del color de piel, la gordofobia se ha generado en este contexto racista como una nueva forma de articulación de la identidad racial por parte de las personas blancas anglosajonas. La investigadora explica que la medicina primero y los dietistas después usaron diferentes herramientas discursivas, desde la invención de enfermedades a la mera persuasión, para convencer a las mujeres de que ser gorda era un exceso propio de las mujeres negras y no de las mujeres blancas. Por otro lado, esta misma autora explica cómo el racismo, la gordofobia, así como las condiciones de los barrios donde residen las personas negras y la disímil oportunidad en el acceso a alimentos de calidad, productos de higiene y condiciones sociales de no hacinamiento, entre otros factores urbanos, contaminación, falta de zonas verdes y servicios, etc., son factores que determinan la salud e incluso la mortandad en mayor medida que el peso corporal. Por su parte, Dashaun Harrison escribe desde su experiencia de persona negra, gorda, trans y con discapacidad. Harrison explica cómo la violencia policial contra las personas gordas se agrava cuando estas son personas obesas y también razona sobre cómo en el sur de los Estados Unidos, en los
estados históricamente esclavistas, la opresión gordofóbica sobre los negros es mayor que en el norte. Todas las opresiones, racismo, gordofobia, transfobia, capacitismo o hableísmo, discriminación a las personas con discapacidad, y glotofobia, son un sistema de vigilancia. Esta vigilancia, en términos racistas, es la que sufrió en otra ocasión la actriz Berta Vázquez en un restaurante. Otro actor, es pareja de la actriz, Mario Casas, relata en una entrevista televisiva cómo una persona lo siguió a un hotel, del hotel, quiero decir, al restaurante, llegando a sentarse en la mesa con ellos, insultando a Berta Vázquez por ser mulata. Bueno, a modo de conclusión, los estudios de comunicación intercultural trascienden la ingenua y conductista idea jacobsoniana de que la comunicación se supedita al simple hecho del estímulo y la respuesta, traducidos en términos de emisor y receptor, a los que además los envuelve un universo externo y circunstancial, contexto, canal, código y mensaje. Esta concepción, más que superada, es en la que se sigue ideologizando al 100% de la población a través del sistema escolar, constituyendo un problema social y político de primer orden, pues no condiciona condiciona ideológicamente la comprensión del mundo social y su actualización en las personas en su interacción con el resto de los seres humanos. Una concepción como esta, hegemónica, no solo no permite la comprensión de cómo se actualizan determinadas relaciones de fuerzas totalmente implicadas en la acción comunicativa y discursiva, como la gordofobia, el patriarcado o el racismo, entre otros, como la glotofobia, sino que con la invisibilización de los hechos fundamentales implicados en la naturaleza del hecho lingüístico, contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales y las diferentes opresiones apuntadas. La comunicación intercultural, pues, no es un apéndice de tal concepción clásica de la comunicación a la que se le añade como un anexo la relación entre los miembros de dos o más culturas. Una falta de revisión crítica sobre las diversas colonialidades, esto es, estructuras de dominación, implicadas en las relaciones sociales, que siempre son relaciones de poder social y por tanto abisales o abismales. Esa falta de revisión crítica no permitirá entender adecuadamente las múltiples asimetrías que comporta una comunicación en el actual sistema mundo, caracterizado por la superdiversidad. Y un necesario posicionamiento político, epistémico y académico no va a ser permitido tampoco por esa falta de revisión crítica contra la episteme, que pretendidamente o no contribuye a la desigualdad, dominación y opresión, y por tanto a la injusticia lingüística, social, cultural y ontológica. En este sentido, la comunicación intercultural, como su área de conocimiento transdisciplinar, no solo trasciende el etnocentrismo y el relativismo cultural extremo, sino que descoloniza las posiciones postmodernas no relativistas y especialmente las apropiaciones en su aplicabilidad política y aún académica, que ponen el énfasis de la integración en la otredad, sin ahondar en la construcción racista moderno-colonial del orientalismo, la islamofobia, la glotofobia o como es el objeto en esta comunicación, la gordofobia y el patriarcado. Estos son elementos fundamentales concernientes a una adecuada traducción e interpretación intercultural, pues las implicaciones interaccionales no solo están vinculadas a hechos experienciales relativos al contenido del mensaje que se transmite o quiere transmitirse, sino muy especialmente a cómo es construida ideológicamente por parte de lo occidental y occidentalocéntrico quien habla en virtud de, no de su cuerpo, su lengua, su cultura, su religión, etcétera, como tales, sino en virtud de cómo el receptor etnocéntrico y eurocentrado representa ideológicamente cómo es tal cuerpo, tal lengua, tal cultura, tal religión, etcétera, según las jerarquías no raciales, glotofóbicas, patriarcales, etcétera, constituidas y constitutivas de esa sociedad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, estoy atento a las preguntas que se me formulen.